La Corporación Amigos Seafí les agradece su interés en esta conferencia Metafísica para la Felicidad, donde podrán conocer las herramientas que pueden utilizar en la vida cotidiana para lograr las cosas que se desean. El profesor Javier Espitia es de profesión físico e ingeniero electrónico, con maestría en física aplicada, con énfasis en instrumentación electrónica. Dedicó los primeros años de ejercicio de sus estudios a la investigación en óptica aplicada y a la docencia universitaria, labor que hace de manera parcial en la actualidad. Durante los últimos años se ha dedicado al estudio de los avances de las ciencias de la mente y a los aportes que han hecho estas ciencias a las herramientas que pueden ser usadas para desarrollar el potencial humano. Ha sido parte de entrenamientos de alto rendimiento para el ser y ahora ofrece conferencias y seminarios en temas relacionados con metafísica, programación neurolingüística, neurociencia y tiene certificación en neuroempoderamiento del ser. Su tiempo libre lo dedica a la lectura, a la práctica deportiva y al coaching corporativo como asesor de empresas y a nivel personalizado y al coaching de bienestar. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia a esta conferencia que organiza la Corporación Amigos Seafí y esperamos poder cumplir con todas sus expectativas e inquietudes que los motivaron a inscribirse. Le damos la bienvenida al profesor Javier Espitia. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por estar acá. La Corporación Amigos Seafí es el canal de comunicación entre los egresados de esta universidad y a mí me encanta porque por medio de esta corporación se le ofrecen apoyos económicos a estudiantes por medio de becas para estudiar aquí en AFIT. Entonces, a pesar de que esta conferencia es gratuita, hay otros eventos pagos que el 50% de las utilidades se utilizan justamente para apoyar a esos estudiantes. Entonces, a mí me encanta de verdad trabajar acá con ellos. Gracias por estar acá de nuevo. No sé qué te haya conectado con el tema de la conferencia. Espero que las razones que hayas tenido para venir las satisfagas. Y bueno, quiero en primer lugar, antes de empezar, contarte que esta conferencia está siendo grabada. Entonces, al final, dentro de 2 o 3 días, subo a mi canal de YouTube esta conferencia. Entonces la podrás ver cualquier parte que quieras. También quiero decirte que estas diapositivas están a tu completa disposición. La última diapositiva tiene mi correo electrónico, entonces no es más sino que me escribas para que de pronto no te inquietes si estás tomando apuntes, si alguito se te escapa. Puedes saber que las diapositivas no solamente puedes usarlas para ti, sino para lo que quieras, distribuirlas como desees. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Esta palabrita que a mí me encanta, yo la aprendí hace algún tiempo, metafísica, está compuesta por 2 partecitas, y es meta y física. ¿Qué significa el prefijo meta? Significa más allá. Y lo físico es lo tangible o lo medible que podemos incluso percibir con nuestros sentidos físicos. Entonces, ¿qué es la metafísica? La metafísica es la ciencia que estudia y trata todo lo que está invisible a los sentidos físicos. Los primeros usos que se le dieron a esta palabra lo utilizaron los filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, y en la actualidad se está utilizando con connotaciones de tipo espiritual. He notado, no sé, con algo de desazón, que tanto las personas que defienden la parte metafísica como espiritual no les gusta que los filósofos utilicen la palabra metafísica. Y a algunos filósofos no les gusta que la palabra metafísica sea usada en temas espirituales. Bueno, yo la verdad no veo separación y la palabra es abarcante de verdad. Todo lo que no sea concebible o medible desde lo físico. ¿Cómo así? ¿Te ha pasado alguna vez alguna experiencia que tal vez no puedas explicar desde la parte científica, desde la parte tangible? Vamos a ver muchas de ellas durante la conferencia, pero seguramente tú tendrás casos, no sé, pongamos algo simple. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas en alguien y esa persona te llama o te encuentras con esa persona? ¿Se puede explicar eso desde lo físico, desde lo tangible?
La respuesta es no. Entonces, ese sería un pequeñito ejemplo de algo que podría considerarse metafísico. ¿Listo? Entonces, recuerden, metafísica se refiere a más allá de la física. Bajo esta concepción, entonces, si quieres ahondar más, además de después de ver esta conferencia, durante la conferencia voy a estar recomendando libritos y los pongo como un texto pequeñito aquí en la esquina inferior izquierda de la diapositiva. Y en este caso, si quieres ahondar sobre el tema de lo que es la metafísica desde la concepción espiritual que la vamos a concebir hoy, entonces te recomiendo el libro Metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez. Entonces, arranquemos con la premisa desde la cual vamos a desarrollar todas las ideas que vamos a compartir durante este momento. ¿Por qué a mí me nace de pronto compartir estas herramientas? Hay un libro maravilloso que ha llegado a mi vida que se llama Un Curso de Milagros, y en ese libro hay un principio hermoso que dice: solo aprenderás aquello que enseñas. ¿Eso qué quiere decir? También te hago la invitación a ti. Si tú quieres reforzar o aprender estas cosas que estás escuchando ahora y cualquier cosa que aprendas, la mejor forma de aprenderlas, ¿cuál es entonces? Enseñarlas. Entonces, hasta si se puede ver de manera egoísta, la razón principal por la que yo hago esto es porque quiero también reafirmar estos conocimientos que he adquirido, que le han dado un giro completo a mi vida, dicho sea de paso. Entonces, partamos de esto, de este principio rector que yo lo llamo. Dice: no somos seres humanos con experiencia espiritual, sino seres espirituales con experiencia humana. ¿Cómo así? Es un paradigma contradictorio. El principio, el primer renglón, dice que no somos seres humanos con experiencia espiritual. ¿Qué sería ser un ser humano con experiencia espiritual? Si yo me considero un ser humano con experiencia espiritual, ¿cuál es mi realidad? La parte humana, esta parte, este cuerpo lo considero como mi realidad, y de pronto pedacitos de mi experiencia o pedacitos de mi realidad puedo vivir experiencias espirituales. Por ejemplo, hay personas que tienen creencia en Dios. Entonces, cuando oran, están teniendo una experiencia de tipo espiritual. Y hay personas que tienen emociones en esas experiencias espirituales. Entonces, pero el paradigma sería que mi realidad es esta física, y esas cositas que yo practico, por ejemplo, los que nos gusta la meditación, podría considerarse también una práctica espiritual. Entonces, muchas personas se consideran así, se consideran seres físicos, se consideran seres humanos, y que un pedacito de su dimensión es espiritual. Muy bien, lo que vamos a compartir hoy es el paradigma totalmente contrario. Es decir, lo que dice el segundo renglón: somos seres espirituales con experiencia humana. Es decir, la esencia tuya de tu ser no es física. Es decir, que esto que nosotros consideramos como real, esto físico, es solo un pedacito de la dimensión de tu existencia. ¿Qué pasaría si tú vivieras tu vida desde este paradigma? Desde el paradigma de que tú eres un ser espiritual y de que esto que vives aquí, esto de ver personas, esto de ver otros cuerpos, esto de pronto de sentirte de pronto cansado, de sentirte enfermo, de sentirte con buena salud, todas estas dimensiones físicas fueran solo un pedacito de tu realidad. Pregunto, ¿las personas que se consideran espirituales tienen más o menos posibilidades que las personas que se consideran físicas? Por supuesto que tienen más. ¿Por qué? Porque los espíritus son ilimitados. De pronto hay personas que se consideran que tienen un espíritu dentro, o que tienen un alma dentro, entonces es un pedacito de su realidad. Imagínate que pensaras al revés. Es decir, que pensaras que en realidad tu esencia es espiritual y que lo que vives en el plano físico es solo un pedacito de esa dimensión. Pongamos una comparación. Imagínate en la época en la que los reyes se transportaban en carruajes. Entonces, ese carruaje estaba tirado por caballos, ese rey tenía un siervo que era el que dirigía ese caballo o esos caballos, el carruaje y todo eso donde se metía el rey. Imagínate que tú eres ese rey, imagínate que ese es tu ser. ¿Qué representarían los caballos y el carruaje? Representarían tu parte física, es decir, tu cuerpo. ¿Qué representaría tu siervo, ese que está dirigiendo los caballos? Eso representaría tu mente. ¿Y quién eres tú? Tú no eres ni tu cuerpo, ni eres tu mente.
tu ser, tu esencia espiritual sería quien dirige, idealmente sería así, quien dirige ese siervo. Lo ideal sería que tú y tu mente trabajaran mancomunadamente, porque imagínate, ¿qué pasaría con un carruaje que no estuviera dirigido por un siervo o por el rey, que es el que debería decirle al siervo, vamos para tal parte y para tal otra? Entonces, los caballos dirigirían a ese carruaje de una forma totalmente aleatoria. Y eso es tristemente lo que le sucede a muchas personas, cuando permiten que sea su cuerpo el que dirija sus decisiones y el que dirija sus desvíos en la vida. Imagínate que tú pudieras dirigir a tu mente, y más adelante vamos a hablar de algunos detalles de la mente que son interesantes, que nos pueden permitir conectarnos precisamente con esa esencia espiritual. Se ha logrado en el pasado experiencias espirituales que son del tipo hasta inexplicables. Yo tendría una lista muy grande para compartirte, pero me gustaría compartirte hoy solo una que está documentada, porque incluso Discovery Channel, cuando vio la situación, quiso investigarla y lo hizo. Se trata de un niño, no recuerdo el nombre, es un niño de Nepal que se sentó en un árbol a meditar. Entonces, este niño se sentó en un árbol y pasaban los días, pasaban 5 días, 10 días, 20 días, y el niño no se paraba de su meditación. Era un niño de 12 añitos, si no estoy mal. Resulta que ese chico, cuando la gente empezó a darse cuenta que él estaba meditando y que llevaba muchos días sin tomar agua y sin comer ninguna clase de comida, empezó a hacerse revuelo, como es de esperarse. La noticia empezó a difundirse por todas partes, y entonces la gente empezó a acudir. Obviamente habían personas escépticas, decían que tenía que haber un truco, decía que, bueno, que eso tenía que ser una farsa, pero habían personas obviamente que creían. Bueno, por fortuna, para los que están muy conectados con su parte física, porque si yo estoy conectado con mi parte física y me cuentan, hay un niño que lleva 30 días meditando y que no ha tomado agua, ni ha comido ninguna clase de comida. Si yo estoy muy conectado con mi esencia física, si yo soy una persona humana con experiencia espiritual, entonces, ¿qué podría pensar yo? Eso es imposible. Eso no se puede, porque eso viola lo científico. Una persona no puede demorar 30 días sin tomar agua porque se muere. Nos han enseñado eso. Entonces, bueno, por fortuna Discovery Channel llegó con un grupo de expertos y científicos cuando el chico llevaba aproximadamente 2 meses y medio meditando sentadito en el árbol. Se sospechaba que el chico tenía una manguerita por el que le suministraban algún tipo de líquidos. Bueno, se sospechaban muchas cosas, entonces ponían cámaras infrarrojas, los de Discovery. Bueno, total fue que hicieron todas las clases de investigaciones que ustedes quieran. Demoraron 15 días filmándolo, no detectaron ninguna clase de truco. El chico finalmente demoró 10 meses meditando en ese árbol sentadito. Y al final, ya se imaginarán el revuelo mundial, todo el mundo llegaba a esa pequeña aldea donde estaba ese chico. Y bueno, el chico de un momento a otro se paró, se internó en el bosque y lo único que dijo fue, no hay paz. Y esa fue la razón, según él, por la cual no siguió meditando. Se fue. Por ahí está ya un chico pues adulto, un joven adulto. Y decían que era la encarnación de Buda, decían muchas cosas, él ha desmentido eso, pero lo interesante es que ejemplos como ese, y como les digo, hay muchos otros ejemplos. Si desean, después de la conferencia pueden buscarlo en Google como chico que meditó 10 meses sentado en un árbol, y verán información la que ustedes quieran sobre ello. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué los invito a esto, chicos, o compañeros, amigos? Porque yo los invito a que no crean nada de lo que yo voy a decir acá. Compruébenlo. Acá voy a decir algunas cosas que son muy simples de aplicar, pero les voy a compartir mi frase favorita de una de mis películas favoritas. The Matrix es la película, o Matrix, en la que se le dice a Neo, yo solamente te puedo mostrar la puerta, eres tú quien debe cruzarla. Entonces, acá en esta conferencia vas a darte cuenta que existen muchas puertas, pero yo no puedo cruzar la puerta por ti. Eres tú quien debe aplicarla, eres tú quien debe sentarse en el computador a investigar si en realidad esto es así. Eres tú quien debe aplicar este detallito que te voy a decir para ver si tú te puedes conectar con esa esencia espiritual. Y cuando tú ves ejemplos así,
Conozco el caso de una monja alemana que demoró 45 años solamente consumiendo la hostia. Y no, era gordita al principio de su dieta, y al final de su vida murió de unos 80 y tantos años, murió gordita todavía. No bajó ni un kilo todavía, o sea, no perdió peso. Increíble, ¿no? Entonces, una persona espiritual, una persona conectada desde su esencia espiritual, que sabe que este plano físico es solo un pedacito de su dimensión, escucha un caso de estos y dice, sí, es totalmente posible. ¿Por qué? Porque desde nuestra esencia espiritual, nosotros no tenemos ninguna clase de límites. Imagínate que tú te conectaras desde ahí. Nosotros, por ejemplo, aquí me acompañan algunos deportistas amigos, y nosotros sabemos lo importante que es la mente cuando uno hace deporte. Muchas veces tú te dices que estás cansado y no es ni siquiera el supuesto cansancio del cuerpo el que te hace parar, sino es la creencia de que estás cansado. Entonces, nosotros en deporte sabemos eso, pero seguramente tú tendrás casos en tu vida en los que sabrás lo importante, el papel tan importante que juega la parte no física en tu experiencia física. Entonces aquí te voy a compartir, si viniste a la conferencia por el tema de la palabrita felicidad, aquí te voy a compartir la clave más importante que desde la espiritualidad se puede tener o se puede vivir para tener una vida feliz. Dice que vivir desde tu espiritualidad es no es la mejor, es la única forma de experimentar la verdadera felicidad. ¿Qué pasaría si yo te preguntara, qué se necesita o qué necesitas tú para ser feliz? Bueno, tal vez por casos de tu experiencia personal, o tal vez por casos que has visto en personas, familiares o amigos, habrás escuchado de personas que digan, yo seré feliz cuando me case, por ejemplo. Entonces se casan, viven un estado de alegría muy alto, pero con el pasar de los años se dan cuenta que por ahí no era la felicidad. O yo seré feliz cuando por fin compre un carro. O yo seré feliz cuando compre una casa. ¿Qué pasa con esas personas que asocian su felicidad con temas físicos? Entonces llega ese aspecto físico, llega ese esposo o llega ese hijo, o cuando yo seré feliz cuando mis hijos se gradúen y vea a mis hijos realizados. Llegan, los hijos se realizan, se gradúan, los ven unos felices a ellos, y a muchos papás no son felices entonces. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Empiezo a asociar la espiritualidad con temas tangibles, con temas físicos, y los grandes maestros de la humanidad nos han enseñado que la felicidad solamente se logra cuando tú te conectas con tu esencia espiritual. Imagínate tú empezar a conectarte con tu esencia espiritual y empezar a ser consciente. De pronto, algunos lo toman como un juego, se podrían poner a pensar, ¿qué puedo lograr yo siendo un espíritu que no tiene ninguna clase de límites? Y algunos tal vez han logrado. Yo conozco el caso de un monje tibetano que se propuso simular el relato de la Biblia en el que Jesús caminaba sobre el agua. Demoró 9 años de manera interrumpida. Durante cada día meditaba 12 horas. Y al final de los 9 años logró caminar sobre el agua. Y se dio cuenta, y ahora camino sobre el agua, ¿y qué pasa? Entonces se sintió vacío, se sintió que esos 9 años no sirvieron, porque entonces su espiritualidad trató de conectarla con algo que, bueno, para algunas personas podrían considerarse un juego, pero para él era algo importante en su caso. Listo, entonces aquí termina la parte de la felicidad. Bueno, mentira, eso es lo que vamos a desarrollar durante la conferencia. ¿Cómo vamos a conectarnos entonces con esta esencia espiritual? Muy bien, les voy a compartir una escalera que se ha como propuesto para alcanzar esa iluminación o esa conexión con esa esencia espiritual de nosotros los seres humanos, y es una escalera que está dividida en 4 pasitos solamente. Y el primer pasito es en el que se encuentran el 99% de los seres humanos, y hasta más, de la humanidad. Y se llama dualismo. ¿Qué significa dualismo? ¿Dualismo viene de qué número? De 2, ¿verdad? Entonces, la persona que está conectada desde el dualismo ve separación, ve que tú eres una persona y yo soy otra persona totalmente diferente. Ve todo separado y se siente como un efecto de todo lo demás que está por fuera de él. Entonces, esa persona que está conectada desde el dualismo se siente como una víctima o como un efecto de todo lo que vive a su alrededor, no como una causa.
El semidualismo o el semidualista es esa persona que empieza a darse cuenta de que, ojo, un momento, de pronto todo esto que yo estoy viendo, esto físico que yo estoy viendo, de pronto no es toda la realidad. ¿Qué tal si hay una realidad más allá de lo físico? Entonces empieza a cuestionarse sobre las cualidades de pronto que puede tener un ser supremo, empieza a cuestionarse sobre las capacidades de pronto ilimitadas que puedo tener desde mi esencia espiritual y así sucesivamente. En esa parte del semidualismo es donde vamos a desarrollar la mayor parte de la conferencia. El escalón 3, que es no dualismo, entonces, como su nombre lo indica, no hay dos, es decir, que yo veo en el otro sencillamente mi misma esencia. Es decir, que yo no me veo separado de las demás personas. De hecho, no las considero personas diferentes, sino parte de una misma unidad. Ese tercer paso, confieso que puede ser un sacudón un tanto fuerte para algunas personas y por eso el despertar debe ser gradual. A mí me gusta una comparación que tiene este libro te lo recomiendo altísimamente. A mí me encanta leer, yo me leo como más de 50 libros al año y tengo una lista de los libros favoritos que me he leído. Y hoy día este es mi libro número 1, el libro favorito de todos los libros que me he leído, se llama La desaparición del universo. Y este autor tiene una comparación muy linda porque él dice, ¿qué pasaría si tú tuvieras una hija de 4 años, por ejemplo? Imagínate que tu hija de 4 años está acostadita en su cama, pero tú la ves que en su sueño ella se voltea para un lado, se voltea para el otro, está teniendo un sueño fuerte, tal vez una pesadilla. Entonces, ¿qué harías tú para despertarla de la pesadilla? Tú lo último que harías sería sacudirla, oye, despiértate, no harías eso, ¿verdad? Se asustaría. Lo que tal vez harías sería acercarte a ella, empezar de pronto a hablarle de manera dulce, diciéndole, oye, tranquila, esto es un sueño. Y ella empieza poco a poco a despertarse. ¿Qué pasa cuando nosotros le hablamos de manera delicada o suave a una persona que está en un sueño profundo? ¿Escucha o no? No escucha, ¿cierto? Bueno, espiritualmente sucede algo similar. Cuando una persona está muy dormida espiritualmente, entonces escucha temas espirituales y sencillamente los rechaza. Sencillamente no los escucha. Para que una persona que está dormida te escuche, tiene que estar en una fase liviana de sueño. Y no es casualidad que ustedes estén acá, porque si ustedes están acá, algo los debió conectar con esta información y más adelante vamos a hablar de algo que se llama sincronicidad, en la que compartiré que todo tiene un para qué. Entonces, seguramente ustedes son personas que están inclinados hacia ese despertar espiritual, hacia ese despertar de conciencia, y es posible que algunas de las cosas que están aquí, algunas puede que les suenen como un sacudón fuerte, pero algunas puede que les suenen como una caricia delicada que les invite a despertarse, que ese es finalmente el objetivo mío, porque yo solamente despertaré cuando vea despertar en ti. Entonces, del cuarto punto, el no dualismo puro, no lo voy a tocar acá, solamente del segundo al tercero. Alguna vez los invitaré a una conferencia de no dualismo, que sería maravilloso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de ese ciervo que está ahí en el carruaje. ¿Se acuerdan de la comparación de que el caballo y el carruaje sería nuestro cuerpo? El ciervo sería como nuestra mente. Nuestra mente tiene un poder que nosotros muchas veces desconocemos. Tal vez conoces que en tu mente hay procesos que son conscientes. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, tú sabes tu nombre. Si yo te pregunto dónde vives, si yo te pregunto algunos datos que tal vez sepas de memoria, tu mente consciente tiene mucha información. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que tu mente consciente, qué porcentaje tiene de toda esa cantidad de procesos cerebrales que tú tienes internamente? Es solamente el 5%. ¿Cómo así? Mira, funciona como un iceberg. Tal vez has escuchado que un iceberg, la partecita que vemos sobre la superficie es solamente un pedacito pequeño de todo lo que es el iceberg. Bueno, funciona muy parecido a la mente humana. La parte que está por debajo, de la cual no somos conscientes o la cual no vemos, que se llama subconsciente, contiene el 95% aproximadamente de todos los procesos cerebrales que tú tienes en tu mente. ¿Cómo así? Te voy a poner solamente algunas comparaciones. Mira, tú no eres consciente, porque es subconsciente, de una cantidad innumerable de procesos biológicos que se están dando internamente en tu cuerpo en este momento. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿para qué sirve el páncreas? De pronto tú no sabes esa respuesta, es posible, pero tu mente subconsciente ahí tiene la información, porque tu mente, tu cerebro es quien lo controla.
¿Cuánto voltaje se necesita para que tu corazón lata? De pronto esas respuestas tú no las conoces, pero tu mente consciente, ¿qué está haciendo? Está enviando todo el tiempo la señal exacta para que tu corazón late. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, sales a correr, a hacer deporte? Manda la configuración perfecta para que entonces la digestión, los procesos del corazón, los de pulmonares, los de sanguíneos, todo empieza a configurarse de manera automática. Parece ya automática, pero finalmente, ¿quién controla todo eso? Nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces tu cerebro tiene una cantidad de capacidades de las cuales nosotros incluso no somos conscientes. Imagínate que tú empezaras por lo menos a poner en duda y a decir, ¿cuánta información tendré yo internamente? ¿Y qué tal si yo pudiera acceder a esa información? ¿Cuántas capacidades tiene tu cerebro? Tu cerebro actúa de una forma a veces rápida. Por ejemplo, cuando nos asustamos, ¿de qué color nos ponemos? Pálidos, ¿verdad? Blancos. Los que somos negritos, incluso pálidos nos ponemos. ¿Por qué nos ponemos pálidos? Nuestro cerebro en una fracción de segundo saca la sangre de nuestro torso y la manda a las extremidades. ¿Para qué? Por si cuando nos asustamos es posible que nos toque o defendernos y pelear por nuestro cerebro reptil que está programado para eso, o nos toque correr y por eso nuestras piernas y nuestros brazos son mucho más fuertes. ¿Cómo hace eso tu cerebro? ¿Lo sabes? Seguramente no, porque el proceso es consciente o inconsciente. Es inconsciente, por supuesto. Imagínate entonces que tú empezaras a ser consciente de la cantidad de capacidades que tiene tu mente inconsciente. Imagínate, por ejemplo, los deportistas que fueran capaces de conectarse con esa capacidad que tiene su mente de llevarlos a lugares donde no conocen. Imagínate si eres un estudiante de aquí de la universidad, que tú fueras consciente de la capacidad que tiene tu mente, de pronto de recordar cosas que has estudiado, de controlarte emocionalmente, porque muchas veces es justamente eso lo que hace que a los estudiantes le obtengan resultados inadecuados o los no deseados. En fin, una cantidad de posibilidades que se te abren cuando tú empiezas, recuerda, a conectarte no desde tu parte física, sino desde tu parte espiritual, la parte no tangible. De hecho, tú has escuchado muchas veces un efecto que se utiliza en medicina en el que a una persona le hacen creer que un medicamento es muy bueno y se lo dan, pero es una pastillita que no tiene nada. Ese efecto se llama efecto placebo, ¿lo conoces? ¿Eso es físico o metafísico? Por supuesto que metafísico, porque desde la parte física ahí no hay medicina. No hay medicina y la persona se termina curando. Entonces, mira que ¿qué parte lo cura? ¿El consciente o el inconsciente? ¿O el subconsciente? Por supuesto que el subconsciente, ¿verdad? Entonces, imagínate que tú empezaras a darte cuenta que tu cerebro tiene la capacidad de curarte sin medicinas. Así como el cerebro puede curarte, ¿también puede enfermarte? ¿Qué le pasa a las personas llamadas hipocondríacas? Se enferman, pero ¿en realidad tienen que someterse a un virus para enfermarse? No, ¿verdad? Solamente la creencia, ahí juega un papel muy importante una frase que nos encanta en los deportes que dice, si lo crees, lo creas. Es decir, si tú fortaleces una creencia, eso crea una realidad física, y ahora enseguidita vamos a hablar de lo que es la realidad. Entonces, date cuenta del poder que tienen tus pensamientos, el poder que tienen lo que tú tienes aquí en tu mente, y recuerda que todo eso no se puede explicar desde la parte corporal o desde la parte física. Entonces, hay una conferencia de PNL en el canal de YouTube que yo tengo, se llama Cambia tu mente con PNL. Ahí expongo muchísimos ejemplos de cómo la mente puede crear realidades físicas. Entonces, no me voy a extender un poco en eso porque este tema es como más de espiritualidad. Entonces, ya dijimos que tu mente está como la parte superficial, la pequeñita, como mente consciente, 5% más o menos. Y la parte más grande de tu mente es la parte subconsciente o la parte inconsciente. Entonces, aquí te voy a compartir algo que es de verdad impresionante y hay pruebas de que efectivamente esto existe. Te traigo 3 nombres con los que se le conoce a lo mismo. Es decir, si algún día escuchas lo que es inconsciente colectivo del que habló Carl Gustav Jung, un maestro que me encanta de verdad, o si escuchas campos morfogénicos, también se le llaman morfogenéticos, o mórficos, también se llama, depende de la traducción que uses,
de Rupert Sheldrake. O en Oriente se utilizan mucho los registros akáshicos. Si tú de pronto has practicado yoga o te gusta la meditación, de pronto escucharás estos registros akáshicos muchas veces. Bueno, ¿qué es el inconsciente colectivo? Nosotros tenemos un inconsciente, que es la parte de nuestra mente que guarda esa cantidad de recuerdos y que no olvida nada. Ojo, nuestra mente inconsciente guarda todas las experiencias que tú has vivido y las tiene ahí en tu mente y generando información y generando decisiones actuales basado en de pronto toda esa cantidad de experiencias que has tenido. Pero además de tener un inconsciente personal, nosotros tenemos acceso a lo que se llama un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo tiene mucho que ver con algo que ha descubierto la mecánica cuántica recientemente. En mecánica cuántica resulta que se ha encontrado incluso cosas que son incluso más rápido que la velocidad de la luz, que se había dicho que nada viajaba más rápido que ella. Y son los estados entrelazados o entrelazamiento cuántico, también se le llama de esa forma. Esta teoría enseña de que toda la humanidad está conectada de una forma hermosa por una red o por un bagaje grande de información de conocimientos que se llama, como lo ves en la diapositiva, como quieras llamarlo. A mí me gusta la definición que hace Carl Gustav Jung. Yo en lo sucesivo le voy a llamar entonces inconsciente colectivo. Me encantaría que si hubiera algo que tú te decidieras a leer a partir de esta conferencia, podría ser esto del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo guarda información inconsciente de sociedades, de familias, de culturas, incluso de la humanidad. Me explico. Carl Gustav Jung hizo muchos experimentos con personas que no tenían forma de tener acceso a una información que él detectaba que tenía el inconsciente de esa persona. Entonces, desarrolló su teoría del inconsciente colectivo que mucho más adelante se demostró por otro tipo de experimentos que era realmente cierta. En otras palabras, la información que tiene tu mente inconsciente, la información que tiene tu mente inconsciente, la información que tiene tu mente inconsciente no hace parte de lugares diferentes de memoria, sino de una sola mente colectiva que se llama inconsciente colectivo. En otras palabras, tú tienes forma de acceder a la información que ha tenido la humanidad en su mente inconsciente. Puede ser algo de pronto fuerte de creer, pero efectivamente hay pruebas, como les dije. Es muy difícil explicar desde otra forma algunos experimentos que se hicieron con personas que relataban información inconsciente de la cual ellos no habían tenido acceso. Y el inconsciente es muy, pero muy poderoso. Yo te decía, esto no lo mencioné, pero el subconsciente es ilimitado. Te voy a poner solo un par de ejemplos que están documentados. ¿Has escuchado lo que es la esquizofrenia? Claro, personas que desarrollan diferentes personalidades, pero es la misma persona. Bueno, resulta que había un caso documentado increíble, puede serse increíble si mi esencia es física, por supuesto, desde mi esencia espiritual lo veo como algo totalmente normal, en el que la persona tenía problemas de ceguera, se había hecho un daño cerebral que le impedía ver, entonces la persona había quedado ciega. Entonces, hay casos de esquizofrenia en los que en la segunda personalidad que desarrolla esa persona, adivinen, la persona puede ver. ¿Cómo se explica eso desde lo físico? ¿Cómo se puede explicar eso? Simplemente siendo conscientes que la capacidad que tiene tu mente para generar realidades físicas es, como dije ahí, ilimitada. Otro caso documentado es de una persona que en su personalidad segunda hablaba un idioma diferente al que hablaba en su personalidad convencional. Entonces, ¿cómo así? Un momento. O sea que si yo de pronto nací en un país de habla hispana y de pronto desarrollo una personalidad, entonces, pero cuando esa persona, ustedes tal vez lo sepan por lo que han escuchado de esquizofrenia, las personas nada los puede convencer de que no son esa segunda persona. Entonces, como están totalmente convencidos de que son, y en ese caso sería una persona que nació en otro país, con otra cultura, con otro idioma, pueden desarrollar el hablar en ese idioma. ¿Cómo lo puedes explicar? Lo puedes explicar sencillamente con que tu mente está conectada
a ese inconsciente colectivo, a ese registro akáshico que también se llama mente de Dios, a esa capacidad infinita que tiene esa mente para generar lo que tú deseas. Imagínate que el ser humano pudiera desarrollar todo lo que pudieras imaginar desde esa conexión espiritual. ¿Por qué no lo hacemos? Porque creemos que es imposible. Y recuerdas que si lo crees, lo creas. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes lograr algo como si no crees que puedes, en ambos casos tienes razón. Si tú partes de la premisa de que algo es imposible, pues no lo intentes, porque ni siquiera se te va a dar la posibilidad de lograrlo. Pero si partes de la premisa, entonces, de que algo es posible, aunque no se ha explicado desde la ciencia, entonces posiblemente podrás encontrarte con sorpresas. Muy bien, aquí entonces empieza uno a cuestionarse sobre, pero entonces, ¿qué es la realidad? Y te voy a hablar de lo que etimológicamente es la palabra realidad. La palabra realidad viene de un latín que es realitas, que proviene de otro que es res, que es sencillamente algo que es una cosa, o algo tangible, no necesariamente físico, pero algo medible. ¿Listo? Por ejemplo, la fuerza gravitacional no es tangible, pero es medible, por poner solo un ejemplo. Entonces, ese es el inicio de la palabra realidad, real. El id, que lo tienen muchas palabras de nuestro idioma, es el yo, es nuestra mente. Dat es sencillamente cualidad. Entonces, ¿qué es la realidad? Imagínate que está en el centro de la palabra realidad. Como creador de esa realidad, ¿quién está ahí? Yo. O sea, la realidad es sencillamente lo que tú creas. Lo que tú creas desde tu mente. Imagínate, y aquí entro un poco al tema del no dualismo, que es el tercer paso, que a veces suena como un poquito, un sacudoncito fuerte. No sé si te viste la película El Origen, en inglés se llamaba Inception, que en un sueño se metían en otro sueño, y se metían en otro sueño, y así sucesivamente, ¿verdad? Resulta que ellos salían de un sueño, pero quedaban en otro sueño. Y salían de un sueño y quedaban en otro sueño, y resulta que incluso hubo una paradoja ahí en el que la esposa del protagonista, no sé, bueno, al final puede ser que él estaba confundido, o ella, porque no lo dejan claro al final, puedes cuestionar sobre lo que es la realidad. Bueno, resulta que en nuestro sueño, es decir, en la noche cuando dormimos, nos despertamos y nos despertamos es a otro sueño. ¿Por qué vemos estas cosas entonces como reales? Bueno, nosotros no necesitamos ni siquiera ojos para ver. De pronto acuérdate del último sueño que tuviste. Entonces, ese último sueño que tuviste, tú veías personas, veías cosas, veías todo real. ¿Y tus ojos cómo estaban? Tus ojos estaban cerrados. Es decir, que nosotros no vemos con nuestros ojos, sino con nuestra mente. Si tu mente tiene la capacidad en un sueño para crear un mundo completo de realidades, recuerda realidad, lo que tu mente proyecta, entonces no es de extrañar tampoco que esto pueda ser también un sueño. ¿Y por qué entonces todo este tema, no lo voy a hablar en esta conferencia, pero la ley de la atracción, todo este tema del poder mental, ¿por qué tiene poder? Porque si tu mente lo crea, entonces tu mente tiene la capacidad de jugar con ello. Entonces, cuando tú empiezas a conectarte desde ese paradigma, entonces pueden empezar a pasar cosas interesantes. Habrá sin duda el que rechace totalmente este punto de vista. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerda esta palabra id, ¿qué significa? Esta palabra id significa yo. Y esta palabra id hace parte de muchas palabras. Mira que muchas personas se identifican. Y identificarse es desde el yo también. ¿Se identifican con qué? Con ideas también, que provienen de personas que consideramos incluso hasta ídolos, otra vez el id, externos, que nos terminan diciendo lo que es real o no. Terminamos hasta a veces siendo idiotas, que nos creemos cuentos que nos imposibilitan a crear cosas más grandes de las que siempre hemos creado, de las que siempre hemos hecho. ¿Y qué es muchas veces lo que nos imposibilita a crear cosas más grandes? Aquí te comparto algo que a mí me encanta. Aquí hay un libro que se llama Casualizar los 11 pasos de la magia, de un psicoanalista, se llama José Luis París, argentino. Me encanta de verdad todo lo que enseña este hombre. Pero te traigo solo un detallito, y es los paradigmas que frenan a la humanidad para convertirse en ese conector espiritual que genera una realidad sin límites. Y son 4. Primero, el puedo o no puedo. Muchas veces nos frenamos por el puedo, pero muchas veces nos frenamos por el no puedo también.
y también con el tengo o no tengo, con el sé o no sé, con el debo o no debo. Por poner un ejemplo, con el sé o no sé, muchas veces de pronto dices, ¿por qué? No sé, se me ocurre pensar, ¿por qué no tienes notas más altas en la universidad? Entonces la persona puede decir, porque yo no sé o no tengo el conocimiento que se necesita tal cosa. Pero muchas veces el saber algo también te bloquea. Por ejemplo, si tú has estudiado mucha ciencia, cuando empiezas a ver temas espirituales, de pronto no te calan mucho y es precisamente por eso que sabes. Imagínate que tú pudieras desconectarte de manera abierta de todo ese conocimiento que tienes y empezar a sencillamente adquirir más y más conocimientos y aprender cosas totalmente valiosas sin tener en cuenta este paradigma. ¿Qué tal el debo o no debo? Y aquí los 4 paradigmas se pueden resumir en que puedo o no puedo, temas de poder. Tengo o no tengo, temas de economía. Sé o no sé, ciencia. Debo o no debo, temas de religión. Es decir, estos 4 paradigmas imperantes son los que les hemos permitido que nos digan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Muchas veces ustedes lo saben que personas se frenan porque no me parece adecuado. Dios tal vez se enoje porque yo intente hacer tal cosa. O la ciencia no ha avalado tal cosa, entonces yo sé que eso no es posible. O desde el punto de vista económico no es posible que yo, no sé, imagínate que quieres, yo que sé, hacer un viaje y de pronto tu principal bloqueo es porque no tengo el dinero. Entonces si la economía no te permite desde sus estructuras hacer ese viaje, entonces tú te bloqueas. O el poder porque no tienes la capacidad para hacerlo, en fin. Entonces imagínate que tú pudieras, y esa es la palabra que yo creo que más uso en las conferencias, imagina, Albert Einstein decía que la imaginación es justamente más importante que el conocimiento. Imagina que tú pudieras, incluso siendo consciente de estos paradigmas, no bloquearte ante las cosas que quieres. Porque el problema no es que creas que no puedes, no sabes, no debes, o no puedes, no tienes, no sabes o no debes. El problema es que te frenas ante ese no sabes, no puedes, no debes o no tienes. Entremos ahora a algo que se llama, y como para asentar esto de metafísica. ¿Y por qué le puse el nombre de metafísica? Porque aquí voy a compartir 2 de lo que llaman leyes universales. En metafísica hay 7 principios o leyes universales. Aquí voy a compartir 2 de ellos y más adelante en abril, dentro de un mes y algo, ofreceremos un seminario de 4 horas en los que veremos todos los demás principios. Al final de la charla está una diapositiva con el correo de la corporación. Ahí puedes pedir información o manifestar interés si deseas asistir a él. Bueno, entonces como dijimos, vamos a ver 2. El primero se llama principio del mentalismo. ¿Qué propone este principio del mentalismo? Propone que todo es mente. Todo. Ojo con eso. O sea, no es que tu mente tenga la capacidad de crear cosas, sino que todo lo que tú ves es sencillamente proyectado por tu mente. El universo es una creación mental y los pensamientos son cosas. Imagínate entonces que tú pudieras ser consciente de la capacidad que tiene tu mente para crear tu realidad. Empezarías tal vez a escoger con mucho más cuidado los pensamientos que tienes. Porque muchas veces no es de pronto las situaciones físicas que vives las que te hacen pensar como piensas, es al revés. Es decir, es la forma como piensas lo que te hace vivir las realidades físicas que tú vives, valga la redundancia. Voy a decirlo de nuevo. A veces crees que a partir de tus realidades físicas tú tienes unos pensamientos que están basados en ellas, pero es al revés. Es decir, son tus pensamientos la causa y el efecto es ese cúmulo de cosas que tú ves y percibes como realidad física. Recuerda, la palabra realidad viene del tema de que tu mente o tu yo es el que genera esas cosas. Libro recomendado que me encanta por la capacidad de cosas o ilimitadas que tú puedes crear, La magia de pensar en grande, de verdad un libro maravilloso. Muy bien. Y entonces, nuestros pensamientos, ¿cómo influyen en nuestra realidad? La herramienta desde tu mente más poderosa con la que tú cuentas es tu palabra. La herramienta más poderosa con la que tú cuentas para desplegar el poder de tu mente es tu palabra.
De hecho, en la Biblia, el Maestro Jesús enseñó algo maravilloso y lo enseñó de muchas maneras. Me encanta este texto que dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de ella. ¿Cómo salen las cosas de nuestra boca? ¿Cómo así? Por medio de palabras, por supuesto. O sea que Jesús decía que comer algunas cosas no te contamina. Lo que sí te contamina es lo que tú dices o las palabras con las que tú hablas. Si yo me preguntara, ¿cuántas veces me habré contaminado yo con mis palabras? Y no se trata de decir groserías, ni mucho menos. Se trata de decir palabras que generan una realidad que es diferente a la que yo quiero. En la siguiente diapositiva te voy a mostrar algo. Y tiene que ver con justamente ese poder. Voy a ponerte algunos ejemplos. Las palabras que tú dices se convierten en decretos. Jesús también dijo que por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado, porque tus palabras se convierten en creador. Vamos a poner algunos ejemplos. Imagínate que una persona diga, yo quiero dejar de fumar, y ese sea su deseo. Has escuchado tal vez a muchas personas que dicen eso y no lo logran. La razón principal o la primera razón es porque no está bien declarado. ¿Por qué no está bien declarado? La única forma de dejar de fumar, ¿cuál es? Que primero estés fumando. Supongamos que tú no fumas y así te dicen, tienes que dejar de fumar. Ojo, la clave está en el dejar de. Tienes que dejar de fumar. Para dejar de fumar, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, estar fumando y soltar el cigarrillo. Eso es dejar de fumar, puede serlo. Tu mente inconsciente tiene esa información. Entonces, si tú quieres dejar de fumar, el decir quiero dejar de fumar no te va a sacar desde tus palabras desde esa realidad. Tal vez sería diferente si tú dijeras no quiero fumar, eso es otra cosa totalmente diferente. O quiero tener hábitos saludables de vida o cualquier otra cosa, pero dejar de fumar, entonces lo que te hace es seguir fumando más para que puedas seguir dejando de fumar. ¿Qué tal esta que tanto se usa? ¿La has escuchado de alguien? Quiero bajar de peso. La única forma de bajar de peso, ¿cuál es? Tener peso alto para bajarlo. De hecho, no sé si tú lo sabes, no sé si alguien ha hecho el experimento acá. ¿Quién se ha pesado en la noche antes de dormirse y se ha pesado justo después de despertarse? ¿Alguien lo ha hecho? Puedes perder, te sorprenderá que habrás perdido hasta 1 kilo en la noche, solo durmiendo, imagínate. Solo durmiendo perdiendo 1 kilo. O sea que si se trata de bajar de peso, todas las noches estás perdiendo peso. O sea que si se trata de Dios, la vida, el universo, en lo que tú creas, y tú le estás pidiendo que quieres bajar de peso, ya te lo están concediendo todos los días. ¿Cómo podrías declarar con tus palabras si en realidad quieres ser una persona más delgada o si quieres tener un peso menor al que tienes en este momento? Entonces, es muy diferente decir quiero bajar de peso a decir, por ejemplo, quiero pesar 55 kilos. Eso es otra petición totalmente diferente. O quiero ser una persona talla tal cosa, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces nota que de pronto, si tú analizas las palabras que has usado, tal vez te des cuenta que no es que no hayan tenido el poder, sino más bien que no las has usado de una forma adecuada. ¿Qué tal esta, por ejemplo? Quiero un buen esposo, una persona que está soltera. Quiero que a mi vida llegue un buen esposo. Si tú pides que a tu vida llegue un buen esposo, ¿qué clase de personas llegarán a tu vida? Esposos. Hombres casados. Por supuesto. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo un buen esposo? Y peor, si es buen esposo, ¿te prestará atención o no? Ni por nada, porque pediste uno bueno. Si es buen esposo, él será fiel a su esposa. Entonces, ¿cómo podrías pedir si estás soltero o soltera y quieres estar casado? Quiero que a mi vida llegue un hombre para que sea mi esposo, o quiero que a mi vida llegue una mujer para, de cualquier otra forma, pero no la pidas de una forma que no te empodere. O esta es igualita, quiero una pareja. ¿Has escuchado esa? ¿Qué llegará a tu vida si pides una pareja? Llegarán parejas. Porque estás pidiendo una pareja y llegarán parejas y tú vas a darte cuenta que te rodeas de amigos que están en parejitas, casaditos todos, y tú no te has dado cuenta que eres tú el que lo has declarado con tus palabras. O la última, que los que somos deportistas hemos escuchado mucho esta, quiero salir de la lesión, ¿la han escuchado? Salir, la única forma de salir de la lesión, ¿cuál es?
que estés lesionado. Entonces, ¿cómo sería la petición correcta para si tienes un dolor que no te deja, no sé, hacer deporte? Entonces dirá, pues yo quiero aliviar, quiero estar sano, quiero estar fuerte, de cualquier otra manera, pero recuerda que la herramienta más importante que tienes para crear realidades desde tu mente son tus palabras. De hecho, no sé si creas en la Biblia, pero la Biblia empieza en Génesis 1 con el relato de la creación y cómo creaba Dios. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo tal cosa, Dios dijo, Dios crea con su palabra. Los que van a misa, los que son católicos, repiten una partecita de la misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero ¿qué es lo que sana entonces? La palabra. Te podría poner muchos ejemplos de la Biblia, del Bhagavad Gita, del Vedanta, de muchas otras herramientas, culturas iniciáticas de muchas partes del mundo, en la que se considera que la palabra que tú usas es santa de verdad, es delicada, debes tener ojalá un cuidado especial con ella. Recuerda, en la imagen que te puse del iceberg, te decía que el inconsciente no tiene sentido del humor. Hay personas que se dicen, ay, qué bruto soy, o ay, qué bobo soy, o cualquier otra cantidad de palabras imposibilitantes o limitantes, y dice, uno a veces les dice, pero no te digas así. No, yo me lo estoy diciendo en broma. El inconsciente no tiene sentido del humor. El inconsciente, lo que tú le digas, él se lo cree. Imagínate que tú empezaras a ser más cuidadoso, no solo con las palabras que dices, sino con las palabras que aceptas. Bueno, aquí te pongo una manera de pedir entonces, que usamos en metafísica, para pedir lo que queramos. La rayita la puedes completar con lo que tú quieras. Imagínate que tú pudieras decir, yo deseo tal cosa, en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. ¿Por qué en armonía? Te cuento el caso de una persona que no pidió en armonía o bajo la gracia de manera perfecta, pidió una cantidad de dinero que tenía una deuda muy grande, que los bancos la estaban ya casi ahorcando y tenía esa deuda. Entonces empezó a pedir hacer esa petición de esa deuda. Resulta que a su hija la atropelló un carro y el seguro médico le pagó exactamente el valor que ella quería, que ella necesitaba. Entonces eso es no pedir en armonía. Entonces la sugerencia que yo te doy es que siempre que pidas algo lo pidas en armonía o bajo la gracia y de manera perfecta. Decir de acuerdo con la voluntad divina es que si no recibes eso que quieres, entonces recibirás algo mucho mayor, porque de pronto la voluntad divina sea diferente, pero siempre recibirás algo mucho mejor y te darás cuenta de lo que es. Y decir, ojo, y esto se habla como si ya hubiera sucedido. Aquí, Padre, lo puedes cambiar por la creencia que tú tengas. Hay personas que le piden a la vida, hay personas que le piden al universo, a Dios. Decir gracias porque ya me has escuchado. Y eso es tener la convicción innata. Los que estudiamos ley de atracción en algún tiempo sabemos que la ley de atracción tiene 3 componentes. No solamente los pensamientos que tú tienes atraen a tu vida las realidades que tú tienes, sino las palabras y también las emociones. Recuerda entonces que tus ideas, tus palabras y tus emociones tienen que estar alineadas, porque muchas veces pedimos algo y de pronto sentimos, ¿sí será que eso va a ser así? Y empiezan las dudas y empieza de pronto a sentirse uno de manera inadecuada o contraria a lo que tú quieres. No es tu labor el cómo. Tú sencillamente dile a Dios o al universo el qué. El cómo no es tu labor, tú lo declaras. Quiero tal cosa en armonía. Ya estás diciendo que lo que tú pides no quieres que afecte a nadie más. ¿Listo? Porque entonces podríamos generar justamente esas cosas. Esta frase la pongo en rojo porque de verdad es de cuidado. Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. ¿Cómo así? Imagínate, tú has escuchado personas que dicen, no soporto mi cabello. Imagínate que te concedieran, listo, sin cabello. No soporto a mis hijos. He escuchado esa expresión. No soporto a mis hijos. ¿Qué tal que por alguna circunstancia ya no los tuvieras? ¿Qué tal, por ejemplo, la persona que dice, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar? Concedido, despedido de tu trabajo. Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Lo que pasa es que tú pides desde tu mente consciente o subconsciente. Solo de la mente consciente. Y recuerda, tu mente subconsciente tiene una cantidad de conocimientos y habilidades ilimitadas
de las cuales obviamente tú no eres consciente. Entonces, nosotros somos conscientes de que ese consciente a veces no sabe lo que quiere. Entonces, incluso algunas personas no consideramos que Dios está separado de nosotros. ¿Se acuerdan qué significa no dualismo? No dos, es decir, uno. Entonces la persona que está en el no dualismo es esa persona que no ve a Dios separado de sí. Es esa persona que sabe que no hay separación entre Dios y Él. Entonces, pero ese Dios muchas veces está expresado desde esas... no es que tú seas Dios, o sea, no es que, como se dice por ahí, que una gotica del mar no es el mar, pero tiene todas las cualidades del mar. No, porque esa gotica de mar la estás viendo separada del mar. No está separado de Dios. Yo sé que es algo un poco difícil de entender, pero cuando estás hablando de que en armonía, para no embarrarla, si queremos decirlo así, es porque tu mente consciente muchas veces no es consciente de todas las cosas que pueden estar implicadas en esa petición. Si tú supieras desde tu inconsciente todas las implicaciones que tiene, no sería necesario pedir eso de esa manera, pero lo hacemos desde nuestra mente consciente así. Muy bien, la verdad metafísica te la quiero compartir y con esto vamos casi concluyendo ya la conferencia. La verdad metafísica, ¿qué es? La verdad suprema es armonía perfecta, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la salud, la inteligencia, la sabiduría, el amor y la dicha. Todo lo que sea contrario a esto, que es la verdad metafísica, no es real. Y te voy a poner un ejemplo de algo que no es real. Por ejemplo, ¿alguna vez de pequeño te asustaron con el coco? ¿Sí? El coco que estaba metido debajo de la cama, ¿te acuerdas? O que estaba de pronto afuera y te iba a asustar, en fin. ¿Qué sucedía cuando de pronto te ibas a acostar? Te daba miedo. ¿Qué pasaba si tú escuchabas un ruidito en el cuarto? Nos asustábamos, ¿cierto? De niño porque podía ser el coco. Pero cuando pasaban los años, ¿qué sucedía? Entonces ya uno, como tontico, ¿no? Como que coco, si el coco no existe. Entonces, ¿qué pasa si hoy de adulto, de pronto estás dormido y escuchas un ruidito? De pronto pensarás que es un ladrón, pero podrás pensar que es el coco. ¿Y qué tal si escuchas una voz que se parezca a la del coco? No es el coco, ¿verdad? Porque estás totalmente seguro que el coco no existe. Y por eso ese coco no es real. Pero ve y dile a un niño pequeñito que no se asuste con el coco porque el coco no es real. ¿Qué te va a decir? Sí, es real. Porque desde su creencia, entonces, él le da toda esa realidad a esa, por supuesto, a esa creencia. Entonces, desde esa creencia de realidad, él crea susto, él crea miedo y reacciona ante ello. ¿Qué pasaría si yo te dijera que nos sucede lo mismo a los adultos? Pero nos sucede lo mismo con las cosas contrarias a esta verdad metafísica. Pongamos un ejemplo. No sé, la salud. Entonces, la verdad metafísica salud, ¿qué pasaría si yo te dijera que tú aparentemente te enfermas es porque crees en la enfermedad? ¿Qué pasaría si yo te dijera que si algún día tienes la apariencia de estar enfermo, de pronto hicieras lo que haces cuando en la noche estás acostado y escuchas un ruidito y aparentemente es el coco, pero tú qué dices? No es el coco no existe. ¿Qué pasaría si desde tu convicción plena, como ese esquizofrénico que está totalmente convencido de que puede ver o de que habla ese otro idioma, de que está totalmente convencido de que la enfermedad no existe? Recuerda, ¿tú eres un espíritu o eres un cuerpo? Tu esencia es espiritual. ¿Los espíritus se enferman? Los espíritus no se enferman, pero a ti te han hecho creer que se enferman. Y recuerda que tu mente inconsciente tiene la capacidad de curarte, pero también tiene la capacidad de enfermarte. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste la palabra gripa? Cuando estabas pequeñito o pequeñita y te dijeron ¿qué cosa? Te dijeron que si te mojabas con la lluvia y entonces si te quedabas con la ropa mojada, te daba gripa, ¿verdad? Entonces te mojaste con la lluvia y te dio gripa. En realidad te dio gripa porque, o más bien, terminaste creyendo eso porque te dio gripa. ¿Qué tal si fuera al revés? Que te terminó dando gripa por la creencia que tenías. Recuerda que todo es mente, dice el principio del mentalismo. Y ahora vamos a poner un ejemplo del que no te vas a poder escapar. Vamos a ver si vamos a ver si funciona. Es la primera vez que lo voy a hacer con un auditorio.
Imagínate este dato. Tenemos 60,000 pensamientos al día, 60,000. Eso quiere decir que nuestra mente está todo el tiempo, sube y baja todo el tiempo, con una cantidad de pensamientos casi, pero ilimitada. Imagínate eso. ¿Recuerdas en la ilustración que te puse del caballo, carruaje, siervo, ser? ¿Quién era la mente? El siervo. Tú tampoco puedes permitirle a ese siervo que vaya por donde quieras. Lo ideal sería que de manera mancomunada tú trabajaras con tu mente y dirigieras, ¿verdad? Porque incluso, si algunos de aquí han practicado meditación, sabrán que en la meditación nosotros muchas veces tenemos mantras, es para aquietar nuestra mente, porque nuestra mente a veces pensamos en una cosa, pensamos en otra, o a los que nos gusta la lectura. ¿Les ha pasado que están leyendo y de pronto ya llevan media página y están pensando en otra cosa? ¿Por qué? La mente, ¿cuántos pensamientos tiene al día? 60,000. La mente hay que aprender también a hacer, imagínate, si tiene una, porque de pronto tú ves esto como una debilidad o como algo perjudicial, pero es todo lo contrario. ¿Qué tal si tú utilizaras toda esa capacidad de razonamiento que tiene tu mente? Recuerda que todo es mente y tu mente tiene capacidades de las cuales tú no eres consciente. Hoy te estoy invitando a eso. Hoy te estoy invitando a cuestionarte y a darte cuenta que puedes empezar a sacarle mucho más provecho a tu mente. Los pensamientos después, ¿recuerdas la ley de la atracción que te dije? 3 componentes, aquí están. Pensamientos, palabras, y las palabras, ¿cuántas palabras nos decimos al día? Ahí están. No solamente las decimos hablando, las decimos nosotros, nos las decimos. ¿Cuántas de esas palabras serán limitantes? ¿Cuántas veces de esas palabras te dirás, yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer la otra? Imagínate. ¿Qué tal que tú dijeras, así como el niño, así como ahora adulto dices, el coco no existe, no puede ser el coco ese ruido? ¿Qué tal que tú dijeras, la enfermedad no existe? ¿Qué tal que tú, si eres deportista, cuando estés en esa carrera dices, mi cuerpo se cansa, pero yo no soy mi cuerpo? El espíritu no se cansa y vamos hacia adelante. ¿Qué tal que tú empezaras a conectarte con palabras que de verdad te empoderaran? Para lo que quieras. Si tú quieres de pronto ser mejor deportista, si quieres ser mejor mamá, si quieres ser mejor estudiante, si quieres ser mejor lo que tú quieras, pregunta. Pero entonces, ¿nuestras capacidades están en nuestra mente? En tu ser, porque recuerda que tú no eres ni siquiera tu cerebro sencillamente es una herramienta. Entonces, tu ser es ese que tiene ilimitadas capacidades. Lo que vamos a ver al final es que tu ser no es un ser apartado o separado de los demás. Y por eso es que, y al final la última diapositiva tal vez es la que va a decir por qué todo esto funciona. Porque en realidad la mente tiene el poder que decimos tener. Y finalmente las emociones, que recuerda, aquí está la parte más, de pronto el reto más bonito, y es que cuando tú veas apariencia de limitantes, te mantengas firme en la creencia. Como te dije ahora, tú puedes ver evidencias y evidencias y evidencias de que el coco está ahí debajo de la cama. Y tú te mantienes firme y firme y firme de que no es el coco porque ya tienes totalmente la creencia arraigada de que no existe. Imagínate que en una situación, yo qué sé, no sé, la escasez, para mí, por ejemplo, la escasez financiera no existe. Yo he declarado que a mí no me hace falta nunca nada en sentido material. Imagínate que en algún momento tú veas apariencia de escasez y tú dijeras, esto no lo acepto porque la escasez no existe. Y te llama el banco y viene la deuda y viene esta situación y tú dijeras, eso son solo apariencias de que la escasez existe, pero en realidad no existe. Te aseguro que esas palabras generarían emociones que te harían decretar situaciones que vivieras de una forma totalmente diferente. Como te dije en el seminario que vamos a ofrecer de 4 horas, vamos a hablar mucho sobre decretos. Entonces, pero en el primer libro que mencioné, que se llama Metafísica al alcance de todos, si deseas leerlo, te aseguro que podrás encontrar cosas muy valiosas para ti sobre cómo entonces empezar a jugar con tus emociones. Porque supongamos que tú digas que la escasez no existe o que la enfermedad no existe, y que decretes que la enfermedad no existe o que la escasez no existe, pero tú sientas emociones que te digan, ay, yo quisiera pensar que la escasez no existe, pero en realidad ya no, me rindo, estoy viviendo en escasez. Ahí faltó la creencia, ¿listo? Recuerda que los 4 paradigmas imperantes, el no puedo,
es uno de esos 4 paradigmas, o el no tengo también es otro de esos paradigmas. Muy bien, aquí puse el por qué ya no te asusta el coco, no creo en él, aunque vea aparentes evidencias. Recuerda que ahí está la clave de todo. El segundo y último principio de metafísica que vamos a analizar hoy me encanta, porque confieso que bueno, yo lo aprendí con otro libro que voy a compartir al final, pero es el principio que más me ha permitido crecer en sentido espiritual. Y para mí crecer en sentido espiritual tiene un efecto muy bonito y es sentirme en paz. De hecho, a mí me encanta porque mis amigos o mis conocidos me preguntan, hola, ¿cómo estás? Y mi respuesta es en paz. Y se quedan, wow, ¿cómo así? Esa es mi respuesta últimamente. No me gusta que a veces la pregunta ¿cómo estás? Se utiliza como un saludo y no como una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y yo un momento, yo hice una pregunta, ¿cómo estás? Y no se responde, sino que se usa como un saludo. Imagínate que tú pensaras ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Y respondieras a partir de ahí. Yo hoy de verdad, si me preguntas ¿cómo estás? Me siento en paz gracias a este principio que espero que te llame la atención y que empieces a aplicarlo. Recuerda que yo solo te puedo mostrar la puerta, tú eres quien debe cruzarla. Como es arriba, es abajo. Las condiciones de un plano se repiten en los demás planos. Te traje 2 ejemplos para mostrarte que siempre existe una correspondencia en lo que existe en el plano mental y lo que existe en el plano físico. Tiene mucho que ver, por supuesto, con la ley del mentalismo. Y el primer ejemplo que te traje es una herramienta que se llama biodescodificación. ¿Qué significa biodescodificación? Me encanta, es una herramienta que han usado muchos terapeutas a nivel mundial que, ojo lo que han hecho, han logrado encontrar una relación perfecta entre cualquier dolencia física y un estado emocional que ha generado esa dolencia física. Me explico con un ejemplo particular. Imaginen, por ejemplo, que una persona tenga dolor de rodilla. Me duele la rodilla. Listo, los corredores muchas veces tenemos dolores de rodillas. No es mi caso, pero muchas veces declaran eso. Resulta que si yo quiero ver el tema de biodescodificación, con mi dolor de rodilla, utilízalo para el dolor que quieras, para la enfermedad que quieras, para la parte del cuerpo que quieras, para la parte del huesito más pequeño que te imaginas. Está ya estudiado todas las partes del cuerpo. Tarea sería buscar Google, sencillamente poner rodilla, biodescodificación y empezar a analizar lo que está asociado a ese dolor de rodilla con la biodescodificación. Me explico, el de la rodilla me lo sé porque alguna vez lo consulté. Las personas que tienen dolor de rodilla son personas que en algún aspecto de su personalidad están siendo inflexibles. Y entonces el inconsciente les manda un dolor de rodilla para que ellos aprendan a que si no te quieres doblar, listo, entonces no te doblas la rodilla tampoco, entonces te genera el dolor de rodilla. No sé cómo te suena esto, mi labor sencillamente es decírtela y recuerda, no creas nada de lo que te estoy diciendo, compruébalo. Y compruébalo con cualquier cosa que tú o tus seres queridos han tenido en algún tipo de dolor, sea una enfermedad leve o sea una enfermedad grave. Búscalo de biodescodificación y esa parte del cuerpo o esa enfermedad. Encontrarás siempre, como decía al principio, ¿recuerda cómo se llama el principio? Principio de correspondencia. Siempre existe una correspondencia en los diferentes planos. Es decir, en el plano mental o en el plano emocional y el plano físico siempre tienen una correspondencia directa. Muy bien. Y el libro más encantador que yo leí y encantador por la autora, de verdad. La autora es una mujer maravillosa, acabó de partir, de hacer su transición, se llama Louise L. Hay. El libro se llama Usted puede sanar su vida. Y muestra, listo, porque la biodescodificación te diagnostica qué cosa emocional está haciendo ese dolor físico. Pero entonces Louise L. Hay en su libro maravilloso, Usted puede sanar su vida, te da incluso qué clase de pensamientos o palabras puedes decretar para empezar a ajustar emocionalmente eso que está produciendo ese dolor y de esa forma librarte de ese dolor. Lo he comprobado y funciona. Por supuesto, la invitación que te hago es a que no me creas absolutamente nada, sino que lo compruebes por ti mismo. Y el segundo es un ejemplo que te traigo. Quiero que pienses en 2 personas. Quiero que pienses en una persona que te guste, que te encante esa persona, de verdad, que tú digas, esa persona me fascina, no que te guste como pareja, sino más bien que te guste
ese ser humano que tú ves en esa persona y piensa en ella un momentico y pregunta qué es lo que te gusta de ella. Lo que más me gusta de ti es sencillamente piénsalo, te voy a dar unos segunditos para que lo hagas. De pronto enumera 2, 3 cositas, cualidades, virtudes que tenga esa persona. Tómate el trabajo de hacer el ejercicio. De pronto encontrarás algo valioso acá. Listo. Lo segundo. Y vamos a encontrar una persona de esas que tú digas, ay, esa persona no me gusta mucho, no me la trago, me la mastico, pero no me la trago, dicen por ahí. Imagínate ahora que tú te preguntaras, lo que no me gusta de ti es, pregúntate qué no te gusta de esa persona. Piénsalo un momentito. De pronto alguna cualidad, un defecto, lo que sea, piénsalo. Listo, ya lo tienes. Bueno, te quiero compartir una enseñanza de un libro genial que ha llegado a mi vida, que se llama Un curso de milagros. Este libro no está ni siquiera entre el top 10 porque para mí es un fuera de serie. Y este libro tiene esta enseñanza. Dice que la proyección da lugar a la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí empezamos a entrar un poquito al tema del no dualismo. Y es el hecho de que lo que tú ves en el otro es sencillamente lo que tú estás proyectando. Recuerda que tú no estás separado de los demás, según el pensamiento no dualista. Entonces, ¿qué pasaría si yo te dijera que aquello que te gusta, vamos con el primer ejemplo, aquello que te gusta de esa persona es lo que tú eres? Y lo estás viendo proyectado o reflejado en esa persona. Esa persona te está sirviendo de espejo. Piénsalo. Piénsalo porque tal vez te empodere. Pregúntate, ¿en qué aspectos de mi personalidad yo soy así como estoy viendo en esa persona? A mí me encanta porque a mí tengo una amiga que me dice, ay, a mí me encanta que tú eres un hombre enérgico, poderoso, animado. Y yo le digo muchas veces, eso es lo que tú eres. No es nada diferente a lo que tú eres, lo que tú ves en mí, porque la proyección es lo que da lugar a la percepción. Ahora bien, ¿qué pasaría si hiciéramos el ejemplo también con la persona que no nos agrada? Con la que no nos agrada. ¿Qué tal si yo te dijera que eso que no te gusta en el otro es algo que no te gusta de ti y lo estás proyectando en el otro? De pronto se cumpliría lo que dice Carl Gustav Jung. Dice que todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Imagínate que tú dijeras, pero no sé, podrían venir muchos ejemplos y te confieso que el ego que ve separación es el primero que va a decir, ojo, yo no soy así como esa persona. Lo siento, si lo eres. Aquí hay un ejemplo, te podría poner muchos yo. Te voy a poner uno radical. Imagínate que vieras a una persona robando, por ejemplo. Y tú dirás, pero yo no soy ladrón. ¿Cómo así que yo soy ladrón? ¿Qué tal si yo te preguntara, de pronto no le robas dinero a otra persona, pero de pronto le robas tiempo a tu pareja? ¿De pronto le robas tiempo a tu empresa y a tu jefe? ¿Y qué tal si ese ladrón está llegando ahí para que tú lo veas solamente para que tú te veas reflejado o proyectado en él o ella y tú aprendas a conocerte más, como dice Carl Gustav Jung? Mira, la vida muchas veces funciona como este ejemplo que te voy a compartir, aunque se me está acabando el tiempo. Cuando empezó a surgir el cine en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos hicieron una película, más bien, proyectaron una película de vaqueros. Estaba apenas naciendo el cine, tenían un proyector, ponían ahí la sábana y la película era una película de vaqueros, pero por casualidad en ese salón habían unos vaqueros. Resulta que, bueno, sabes que los archienemigos de los vaqueros son los indios americanos, entonces en la película los indios americanos iban a hacer la emboscada a un tren, entonces la escena se puso caliente y cuando ya estaban a punto de hacer la emboscada, uno de los vaqueros que estaba en la sala sacó su pistola y descargó su pistola en la sábana. Todo el mundo se asustó, pero finalmente prendieron la luz y todo el mundo se rió de que el vaquero se empeliculó con la proyección y se creyó que todo era real y reaccionó violentamente. Nosotros somos como ese vaquero.
¿Por qué? Porque la mente es nuestro proyector. Y nuestra mente proyecta todo lo que vemos. Recuerda que la proyección da lugar a la percepción. Lo que tú percibes es lo que proyectas desde tu mente. No hay nada por fuera de ti. Entonces, ¿y qué hacemos? Reaccionamos violentamente ante eso que nosotros mismos estamos proyectando. Imagínate, no sé, en estos días me decía alguien, Javier, lo que pasa es que yo siento que mi novio no me quiere. Y yo le preguntaba, recuerda que eso no es real, tú estás viendo eso como una proyección tuya, pregúntate, ¿tú te quieres? Y esa persona se daba cuenta que le faltaba autoestima y proyectaba su autoestima entonces en la otra persona. Imagínate que con cada ejemplo, me encantaría sentarme a analizar el caso tuyo personal, pero te lo digo, el 100% de las veces las cosas que tú ves, las cosas que tú percibes son las que proyectas. Y entonces la pregunta no sería, ¿en realidad yo sí proyecto eso? Más bien pregúntate, y te podría empoderar más, ¿de qué manera estoy yo proyectando eso? ¿Tú te imaginas que todas esas cosas que te irritan de los demás, entonces tú podrías verte reflejado en ellas y ahí empezaría el crecimiento? Porque ves aquí a esta persona egoísta, pregúntate en qué eres tú egoísta. Ves tú a esta persona de pronto que no te quiere, pregúntate tú en qué no te quieres. Esa persona no quiere a su mamá, entonces pregúntate tú, ¿qué me falta mostrarle amor a mi mamá? ¿Qué empezaría a pasar con tu vida? Tu vida empezaría a evolucionar y a evolucionar porque empezarías a esculcar cosas de ti, y ahí es donde los maestros llaman iluminación o despertar. Terminamos la conferencia con esta palabrita que me encanta, aunque se me acabó el tiempo. La sincronicidad tiene mucho que ver con el hecho de que nada de lo que ocurre en tu vida ocurre por casualidad. Todo tiene un para qué grande. Entonces, no existen las casualidades. Imagínate que cada cosa que tú ves tiene una razón de ser, de estar ahí. Imagínate que yo puedo ir caminando de la mano con mi mamá. Suponte que yo soy egoísta o violento, por ejemplo, y mi mamá no. Yo necesito trabajar en el tema de manejar más la paz interior. Mira, esto funciona de una forma tan linda que si tú ves, por ejemplo, unas personas peleando y yo voy con mi mamá y yo necesito trabajar el tema de la paz y ella no, en ese momento a ella le suena el celular. En ese momento ella se distrajo y no vio la violencia. En ese momento, no sé, ella vio y creyó que estaban jugando. Y cualquier otra situación pasa, pero siempre sucede de una forma ajustada para tu beneficio. Entonces imagínate que tú empezaras a darte cuenta que todo lo que te pasa es para tu bien. Entonces empezarás a tomar todas las situaciones y a dejar de vestirte como víctima, a dejar de pararte como efecto de tu vida y a pararte como la causa de todas las situaciones maravillosas que tú puedes vivir. La física hoy día está determinada, o más bien dividida por un paradigma que la física clásica, la física anterior al siglo XX, a 1900, era la física newtoniana, la física era determinista, es decir, tú podías determinar con exactitud las variables físicas que tú te imaginabas. Tú podías curar enfermedades con un medicamento, tú podías volverte rico con una estrategia de cualquier clase económica, en fin. Pero ahora nosotros nos basamos en un paradigma totalmente diferente y es la física cuántica. Me encantaría hablarte mucho de física cuántica, pero solo te voy a mencionar un par de cosas. Que la física cuántica es una física estocástica, es decir, probabilística. ¿Cómo así? Mira, a nivel subatómico, las partículas no se rigen por la física anterior, que es la física newtoniana. Mira, a nivel subatómico pasan cosas tan extrañas como que una partícula, ojo, puede estar en dos lugares a la vez. ¿Qué pasaría si yo te dijera que una partícula puede estar en dos lugares a la vez? Si tú eres muy newtoniano, como la mayoría de nosotros es por el tema de siempre creer en los cuatro paradigmas imperantes, tú dirás, eso no es posible. Ya te lo demostraron. La física cuántica ha demostrado que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. Una partícula puede estar en ningún lugar a la vez y aparecer en otro lugar después. Una partícula, no sé, un efecto de una partícula puede viajar más rápido que la luz, los estados entrelazados. Pueden empezar a pasar cosas impresionantes, es decir, bajo la física cuántica, bajo el paradigma cuántico, no hay nada que no se pueda suceder. Por poner un ejemplo, suponte que, no sé, voy a decir algo muy material. Suponte que tú tienes el carro de tus sueños.
Entonces, ¿el carro de tus sueños cuál es? No sé, cuesta 200 millones de pesos. ¿Cuál es la forma de conseguir 200 millones de pesos? Suponte, yo gano 5 millones de pesos, puedo ahorrar 1 millón de pesos mensuales. Entonces, ¿cuántos meses necesito? Necesito 200 meses. Ese es el paradigma newtoniano. Pero el paradigma probabilístico, ¿cuál podría ser? Abrir posibilidades. Recuerda que la mecánica cuántica justamente te invita a eso. ¿Qué es abrir posibilidades? Pregunta, ¿un carro de 200 millones de pesos lo podrías tener? A ver, ¿es posible, sí o no, tenerlo dentro de un mes? ¿Bajo qué posibilidad? No sé, podrías ganarte la lotería, podría llegar la herencia de un tío que no conoce, podría aparecer un carro, podrían pasar muchas cosas. Pero piensa en eso, porque tal vez si sonríes, podría ser porque te agrada este paradigma, pero tal vez sonrías porque te parezca tonto tal vez el paradigma. Pero la mecánica cuántica es así, la mecánica cuántica es probabilística. Cosas que no son explicables o posibles desde la física newtoniana son posibles desde la mecánica cuántica. Entonces la invitación que se te hace es hacia abrir posibilidades, y esta es la última diapositiva con la que voy a pasar al pasito 3 de la escalera de la iluminación, que algún día espero compartirte una conferencia solo sobre el no dualismo. Y es, ¿qué es no dualismo? Unicidad. Unicidad, que es no ver separación entre tú y las demás, no solamente personas, sino las demás cosas. Todo es mente, dice el principio del mentalismo. Imagínate que tú pudieras tratar a ese ser humano como si fuera parte de la misma esencia tuya. Sería un mundo de verdad maravilloso, de hecho lo es, pero de pronto todavía no crees en ello. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de encontrarme con personas a las que respeto mucho. ¿Cómo las trato? Las trato, wow, me encanta, me les aprendo el nombre, las trato con amor, las trato con ternura, si puedo mostrarles respeto de alguna forma lo hago. Pero algunas personas sienten respeto por mí, no sé, mis estudiantes, por ejemplo. Imagínate, yo con mis estudiantes los trato igual que una persona con respeto, o una persona de las que yo admiro. El primer día de clase me les aprendo el nombre. Cuando ellos me escriben un correo, digo, wow, me escribió un correo, tengo que respondérselo porque para mí no es que él sea una persona importante, sino es que entre él y yo no hay separación. Imagínate que tú trataras a cada ser humano con el que tú te relacionas de una forma utilizando lo que se llama unicidad, que sería justamente el no dualismo, viendo que la separación no existe. Esto puede sonar un tanto fuerte, lo reconozco, pero es justamente lo que se enseña. La proyección es deshecha en la mente, dejas de ser el sueño y ahora eres el soñador, eres consciente de que como estás viviendo en un sueño que es una proyección de tu mente, ahí por supuesto la mente tiene poder. ¿Por qué? Porque si la mente crea todo, la mente tiene poder. Si quieres caminar sobre el agua, lo logró. Si quieres demorar 10 meses sin comer, lo logró. Si quieres curar a un enfermo, Jesús lo logró. En fin, muchas cosas que puedes imaginarte las puedes lograr porque tu mente es no dualista, aunque creas que es dualista. Libro recomendado. Y me emociona de verdad mencionar solamente este libro. Algún día llegará a tu vida este libro seguramente, estoy totalmente seguro de ello, se llama Un Curso de Milagros. Cuando ese libro toque tu puerta, te pido que no la cierres, te pido que se la abras, porque seguramente llegarán a tu vida formas de ver la realidad de una forma mucho más empoderadora. Quiero darte las gracias por haber venido acá. Recuerda que puedes contactarte conmigo, aquí están mis redes sociales, el correo electrónico para pedirme las diapositivas, el correo de la corporación si quieres información más adelante cuando la tengamos lista sobre el seminario de 4 horas de metafísica, y deseo muchas bendiciones para ti.